Continuamos en Buenos Días, Juárez, gente bonita, y por supuesto ya está con nosotros mi querido primo, el doctor Carlos Flores. ¿Cómo estás? Good morning, primo. Buenos días. Buenos días a todos en casa. Buenos días, amigo. Oye, vamos a hablar de un tema muy común. Sumamente común. Muy común y son es el herpes. Herpes o fuegos labiales específicamente, porque si decimos herpes a lo mejor nos da más miedo de lo que debería darnos en una ahorita que primera dijiste, vamos a hablar de impresión. herpes y yo así, y Lázaro se rió y todos aquí cotorreando con eso. Bien, entendamos que los fuegos labiales están causados por un virus. Ajá. Y el virus se llama herpes simplex tipo 1. No es el mismo tipo de herpes que afecta en genitales. Y dejémoslo claro y listo, eso queda fuera de... Es decir, no me va a causar verrugas, no me va a causar todo ese tipo de enfermedades, papiloma, además, nada de eso, no, lesiones papilomatosas, porque estamos hablando específicamente del virus tipo 1 de herpes, que va a afectar predominantemente a la boca. Sí puede presentarse en otras partes del cuerpo. El segundo sitio más común serían las mucosas de la boca, es decir, los carrillos, la parte de adentro de los cachetes, la encía o la lengua. Pero también se puede presentar en la espalda, en el tórax, en los brazos, sin ser algo relacionado con la enfermedad genital. Punto. Entonces, si en algún momento alguien en casa desarrolla un fuego labial, no está asociado con enfermedades de transmisión sexual. Importante decirlo porque desafortunadamente debido a mala información podríamos tener sospechas que no deben ir y que no deben estar en casa nunca. Claro, y es que llevan el mismo nombre, ¿no? O sea, herpes, pero son de diferentes tipos y afectan diferentes áreas, pero... Exacto, es como hablar de razas de perros. O sea, decir herpes sería decir perro, es decir, cualquier tipo de perro, pero un Shar-Pei es diferente a un Pitbull. Esa es la diferencia, o sea, son totalmente, diametralmente diferentes, aun cuando sean dentro de la misma familia. Punto. Ahora sí, ¿qué es lo que nos causa los fuegos labiales? O más bien, ¿cuáles son los síntomas por los cuales se van a presentar? Normalmente se va a presentar como un ligero escozor o comezón, seguido de enrojecimiento, seguido de ardor, luego inflamación que se convierte en una pequeña ampolla que tiene un líquido cristalino en el labio. Principalmente se podría presentar en los cantos, es decir, en las orillitas de la boca, pero no está limitado, es decir, se puede presentar en cualquier parte de la boca. ¿Qué lo va a causar? Sí, la infección, pero esta es una infección de un virus que normalmente se va a autocontrolar en nuestro cuerpo y no se va a presentar físicamente, es decir, no lo vamos a reconocer físicamente hasta que tenemos, por decirlo de manera general, una baja en las defensas. Es decir, que cursemos con periodos de mucho estrés, que tengamos alguna otra enfermedad como una gripa, un catarro o demás que nos haga que nuestras defensas bajen un poco, que tengamos fiebre. Este tipo de eventos podrían intervenir o tener un efecto sobre la presencia del herpes en el labio, es decir, de que te salga un fuego labial. No quiere decir que si tienes fiebre te va a salir directamente, no. Si tienes la enfermedad, es decir, si ya estuviste en contacto con el virus y está presente en tu cuerpo, aunque nunca se haya presentado, y tienes fiebre, podría presentarse. Ahora, no es algo que nos tenga que preocupar como tal, pero sí es algo sumamente molesto cuando ocurre. Entonces, recomendaciones cuando se llegue a presentar un fuego labial. Uno, muy recomendable utilizar compresas frías para ayudar a que las molestias no sean tan intensas, o sea, que la sintomatología asociada se atenúe un poco. Por compresas frías me refiero a un hielito envuelto en una toallita de papel o de tela y puesta directamente sobre la zona. Hay algunas cremas y algunos ungüentos que nos pueden ayudar a controlar estos brotes. Principalmente en México están formados de dos componentes, que es el aciclovir y el valaciclovir. Se pueden conseguir sin receta médica y puede ser un medicamento que nos ayude a controlarlo. Es decir, un puntito de esta crema aplicado cada 6 horas por un lapso de 3 a 5 días debería ser suficiente para controlar un problema de un fuego labial. Si esto no es suficiente o si aparecen más fuegos al mismo tiempo, la recomendación directa es visita a tu médico. Es decir, no seas insistente. Si no te funcionó, ya no hace falta que le des más. Sí hay otros tratamientos, hay pastillas que nos pueden ayudar, hay algunos otros elementos que nos pueden ayudar a controlar todo el proceso que se presenta asociado a los fuegos labiales, pero no estamos como pacientes sin la asesoría del médico capacitados para recibirlos. Es decir, no es algo que podamos llegar a la farmacia y pedir
o preguntarle al farmacéutico y pedirle que nos dé algo para los fuegos. Si no es esa crema y si no se controló en estos primeros 3 a 5 días, lo más recomendable sería, vamos a tener paciencia, visitamos a nuestro doctor e iniciar un tratamiento que puede ser la combinación de un ungüento aplicado de forma tópica sobre el labio, por contacto, de compresas frías o lo que ya les decía hace ratito, antiinflamatorios y antivirales tomados por vía oral. Este tratamiento global, este tratamiento completo debería ser suficiente para lograr que se contenga y se controle tanto la enfermedad activa como los brotes recurrentes. Es decir, si te sale uno y se quita, pero a los 2, 3 días sientes que está saliendo de nuevo, después otra vez, después otra vez. Sí, o por temporadas, ¿no? Por temporadas, exacto. Oye, Doc, disculpa que te interrumpa. ¿Cuál es la probabilidad de que sea contagioso? Es muy alto. Muy alto. Es sumamente alto. Es decir, si una persona que no tiene fuegos labiales está en contacto con alguien que los tiene activos en el momento, que tiene esta ampollita de líquido cristalino, la probabilidad de que adquiera la infección es muy alta. Aún y que depende tus defensas... de sus defensas. Exacto. O sea, si las defensas son fuertes y el paciente está totalmente sano, es menos probable. Sin embargo, puede que una persona normal y sin tener ningún padecimiento adquiera la infección del virus y no la presente por meses o incluso un año o más tiempo. Es decir, no podríamos saber que nos contagió Juanito o Martita sencillamente porque hace unas semanas vimos que tenían fuego. Es decir, a lo mejor la infección la tienes desde hace mucho tiempo y se está presentando en el momento. Claro. Y tampoco podríamos decir que yo le estoy transmitiendo la enfermedad a alguien más nada más porque estuve en contacto con él. Es decir, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Sencillamente es algo muy difícil de establecer porque es una enfermedad o es un virus que se va a mantener en el cuerpo en modo de sueño, es decir, sin molestar y sin dar lata y sin nada, por mucho tiempo antes de presentarse como una enfermedad con signos clínicos, visuales y diagnosticables. Entonces, esta es la enfermedad más común, o esta es la versión más común. Me preguntabas ahorita, ¿qué tan común es? O más bien me preguntabas qué tan probable es que me contagie, pero otra cosa, ¿qué tan común es? Se puede presentar hasta en el 90% de las personas. Es decir, es muy probable que el 90% de las personas tengamos ya este virus, pero no nos representa algún daño, algún problema o alguna complicación en absoluto. Por último, el virus de herpes simplex tipo 1 puede causar otras enfermedades. El herpes zóster o el herpes que se esparce por el cuerpo es un efecto colateral de esta enfermedad. Si no tenemos el cuidado adecuado, si no controlamos, si nos aseguramos de tener buenas defensas y si no consultamos a nuestro médico, lo que les decía ahorita, si el tratamiento tópico no es suficiente, hay que tomar un tratamiento más integral. Si esto no es suficiente, hay que evaluar otras opciones y hacer diagnósticos, asegurarnos de que no tengamos una enfermedad de base. ¿Por qué? Porque no queremos tener problemas que nos afecten ahora sí de manera global a todo el cuerpo y que nos incapaciten. Si lo controlamos ahí donde está, no va a haber ningún problema. Todo bien. Todo bien, no es tan grave como lo pensamos, pero pues ya tiene usted la recomendación. Si insiste, si es recurrente, pues visite a su médico. No se aferre, porque entonces ya eso permite que se pueda expandir, ¿no? ¿Doc? Sí, y que tengamos enfermedades asociadas también. Así es. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Doc. Nos vemos, ¿qué? ¿Ya no me da? El lunes nos vemos. El lunes, ya está el otro lunes. Así es. Ya el lunes. Continuamos.